Que ayer fue el Día de la Memoria, un Día de la Memoria distinto, guardados en casa, pero lo importante era tener presente la fecha y la verdad que estuvo muy presente en redes sociales, en medios de comunicación. Muchísimo, hubo mucha presencia de abuelas de Plaza de Mayo a través de sus redes y bueno, la verdad que todo el mundo junto ahí con los pañuelos virtuales y colgamos con la gente pañuelos en la puerta de casa. Sacando, exacto, colgando pañuelos en su casa. Bueno, y a propósito tenemos un Skype, una comunicación a través de nuestra pantalla con Guillermo Amarilla Molfino. Guillermo Amarilla Molfino es hijo de desaparecidos y recuperó su identidad gracias a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, acá estamos. Gracias por el llamado. Bueno, contanos un poco cómo fue para vos este 24 de marzo. Ya vamos a ir por tu historia, pero ¿qué significó para vos este 24 de marzo distinto, guardados en casa, en medio de esta situación de salud que nos afectó a todos? Tuvo esa particularidad, ¿no?, de tener que quedarnos en casa. Lo dijo Estela, muy clara, fue en una nota, siempre ella, como nuestras guías, hasta en la comunicación son guías. Lo dijo Estela muy claramente, diciendo que no era un dato secundario, pasaba a un segundo plano, ya no poder estar en una marcha, estando en juego la vida de hermanos y hermanas. Entonces, guardar ese concepto de solidaridad, esa vida de solidaridad también es parte del camino que tenemos que seguir, que estamos entendiendo y aprendiendo nosotros de ellas todos los días, diariamente. En casa se vivió aprendiendo a no quedarnos quietos aunque nos tengamos que quedar en casa. Quedarnos en casa no significó quedarnos quietos. Así que nos dedicamos a hacer los pañuelos, a hacer presentes a nuestros seres queridos y a los 30.000 detenidos desaparecidos de nuestro país. ¿Qué pensás, Guillermo, cuando sentís, porque te escucho hablando de Estela de una manera muy amorosa, me imagino además por tu historia, pero ¿qué sentís cuando se le cuestiona a Estela de Carlotto, sobre todo en estos últimos años? Son cuestionamientos, digamos, pasaron por momentos de vida, por luchas, en donde los cuestionamientos, las críticas, los señalamientos, fueron parte de la vida cotidiana, las persecuciones. Estela hace muchos años, algunos años, le balearon en la casa. Siguió en el camino, siguió adelante. Entonces, quizás genera un aceptar que es parte también de la vida cotidiana, de la lucha en donde se tocan intereses por años muy duros, que no van a ceder, no cambia, hay espacios que ya están todavía cubriendo las apropiaciones, nos quedan por encontrar más de 300 nietos o nietas y hay muchos espacios que no le interesan que aparezcan esos 300 nietos o nietas. Entonces es parte también, y uno quizás observando el camino de las abuelas, de las madres, sabe que el objetivo está clarísimo, en la memoria, en mantener una democracia que no está firmada en ningún lugar, en ningún papel está firmado el Estado de democracia. Entonces hay que sostenerlo en una lucha cotidiana, en una lucha diaria, en una construcción colectiva, solidaria. Y ahí en ese camino estamos nosotros. Entonces cuando llegan esos golpes, esas críticas, no corren de lugar. El objetivo está clarísimo y es encontrar a los nietos y a las nietas que nos quedan por encontrar, que hay abuelas que están esperando, están buscando hace muchos años a sus seres queridos, y así como hay hermanos y hermanas que también casi prácticamente de toda la vida los están buscando. Eso te quería preguntar a continuación, tu propia historia. Sí. ¿Cómo llegaste a recuperar tu identidad y a ser Guillermo? Bien. En mi caso fue por presentación espontánea. Sabemos que los casos de abuelas se resuelven de diferentes maneras. Puede ser por una presentación espontánea, por una denuncia, por investigaciones. En mi caso yo me acerqué a abuelas de Plaza de Mayo por mis dudas, porque ya no creía pertenecer a la casa donde estaban criando, donde yo me estaba desarrollando. Quizás ya estaba grande, pero bueno, donde había sucedido mi historia. Me acerqué a abuelas de Plaza de Mayo con todas esas dudas.
se hicieron los pasos a seguir, que se trata de un cotejo de muestra de genética con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue otro logro de las abuelas, que tengamos ese banco. Entonces, digo, esa relación entre una lucha de las abuelas y el rol que deben, el Estado fue asumiendo y que tiene que ir asumiendo con respecto a la búsqueda de nuestros nietos. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue uno de esos logros de las abuelas que hizo posible, en mi caso y en la mayoría de los casos, que podamos saber la verdad. Yo me presenté a abuelas con esas dudas, hizo el cotejo. En un primer lugar, en un primer momento, el resultado dio negativo. Negativo quiero decir que no hubo ninguna coincidencia con ninguna muestra genética de las que estaban en el banco. Eso tiene sus motivos, sus razones, que también se aclararon porque el Estado asumió la responsabilidad que debe asumir, cumplió sus funciones. En ese caso fue el avance de una causa judicial por Campo de Mayo, que es el lugar donde yo nací, en cautiverio, en mayo de 1980. Una sobreviviente de ese lugar declaró que Marcela Molfino, que es el nombre de mi mamá, estaba embarazada en 1980 en Campo de Mayo. Esa declaración dio respuestas a todas las preguntas que surgieron en Abuelas después de mi presentación, porque me presenté, dio negativo, y la primera pregunta es: ¿qué pasa con este flaco que se acercó en el año 2007 y no tenemos ninguna respuesta, no sabemos de dónde viene, pero todo cierra a que es uno de los nietos que estamos buscando? Ese testimonio en ese juicio que avanzó sobre Campo de Mayo hizo posible que se resuelva mi caso. Fueron dos aportes fundamentales, tres, ¿no? La búsqueda de las abuelas en primer lugar, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el avance judicial en una de las causas por Campo de Mayo. ¿Se puede saber, Guillermo, puedo profundizar, como quieras contar, sí, también vos, pero digamos, qué es lo que te motivó cuando vos estabas bastante seguro o no que había un tema ahí con la identidad que de algún modo tenías antes de tu descubrimiento? ¿Qué es lo que te motivó a presentarte o por qué tenías las dudas? Sí, fue muy importante, fundamental, uno de los ejes básicos para que se vayan desarrollando mis preguntas, que tomen una forma, fue el trabajo de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo y el trabajo colectivo de esa difusión. Claro. Abuelas tiene un trabajo muy fuerte de difusión, pero ese trabajo de difusión es colectivo. Lo que está pasando ahora, esta nota que estamos haciendo ahora, tiene que ver con esa difusión, tiene que ver, ojalá después de esta nota se presenten nietos, nietas podamos encontrar a estos que nos faltan. En mi caso se dio mirando Televisión por la Identidad. Yo miré Televisión por la Identidad y fue el último paso, fue lo que faltaba para un capítulo de Televisión por la Identidad que logró eso. Fue el paso que faltaba para que yo tomé la decisión de presentarme. Pasaban otras cosas, que esto es importante saberlo, cuáles eran los datos que llevaban a que yo me pregunte eso y a que existía la posibilidad de que yo sea un caso. La ocupación de mi apropiador era militar, él era integrante del batallón 601 de inteligencia, era un civil del ejército. Ellos tenían una edad muy avanzada como para tener un hijo, tenían edad de abuelos y no de padres. Cosa que hizo con el paso del tiempo que yo también me pregunte antes de si existía la posibilidad de que yo fuera uno de los nietos que buscaban las abuelas. Las primeras preguntas eran si yo era hijo de ellos o no, porque claro, la edad no da, aparte del parecido físico, ¿no? Parecido físico no. Pero eso hizo que yo me empiece a preguntar muchísimas cosas acerca de la profesión de él, de su trabajo en años de dictadura, y yo se las preguntaba a él, y las respuestas eran aberrantes. Y empecé a conociendo no solamente lo que pasaba dentro de casas, sino lo que pasaba afuera de esa casa. ¿Cuál era la mirada con respecto a esos años, con respecto a los años de dictadura cívico-militar? ¿Qué era lo que pasaba?
y creía más en la mirada y escuchaba con más atención y me parecía muchísimo más creíble y humana los relatos que me daban fuera de esa casa, los que me daban dentro de esa casa. Tremendo. No pertenecía a ese lugar. Yo no estaba en ese lugar. Sí. Entonces, también fue un gran aporte el sentimiento de impunidad que tenían al momento de falsificar documentos públicos. Imaginemos, bueno, robar un bebé, falsificar un documento público pasa un plano secundario, pero... Sí, pero es todo parte del mi mismo partida de juego, nacimiento, ¿no? Claro, porque sabemos que se trató de un plan sistemático y en un plan sistemático entra todo en juego. Por eso está buenísimo poder hablar de esto en la televisión pública, porque todavía quedan nietos por encontrar, porque por ahí a alguien le puede servir. Comunícate con abuela si tenés dudas sobre tu identidad. Totalmente. Y te tenemos que despedir, Guillermo. Pero te agradecemos muchísimo esta charla. La verdad que fue muy emotivo y seguramente muy útil para alguien. Ojalá haberte escuchado hoy. Bueno, cualquier duda que tenga televidente, que se acerque a abuela, que lo están buscando muchos hermanos, hermanas, abuelas, diariamente, cotidianamente. Así que bueno, gracias por la comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos por tu testimonio. Hasta luego, Guillermo. Bueno, es emocionante, ¿eh? La verdad que si tienes dudas, en serio, acércate a abuelas, te tratan bien, te van a ayudar a encontrar tu identidad, a encontrar a tanta gente que te busca. Bueno, ¿hacemos una pausa? Gracias. Dale, hacemos una pausa. Chau.